Hola, este es el segundo video acerca de la retórica de Aristóteles. Comenzamos. Vamos a hablar de los pasos para la elaboración del discurso según la retórica de Aristóteles. Son 3 pasos: la invencio, dispositio y elocucio. Vamos a hablar de cada uno de estos pasos. La invencio, que son nombres en latín, ¿sí? Va a explicar o trata de qué vamos a decir y aportar pruebas y razones. La dispositio es el orden de lo que se dice y la elocucio es la composición de los argumentos. Entonces, también vamos a hablar de 2 aspectos de la actividad oral del discurso: la acción y la memoria. La invencio tiene que ver con esta etapa, este proceso donde la persona necesita pues pensar de qué va a hablar, se enfrenta a la hoja en blanco y busca un tema que sea polémico para hablar de él, ¿sí? Entonces aquí se conjugan, dice Aristóteles, 2 sentimientos: la confianza en las formas argumentativas y la convicción del método. Y 2 líneas: la línea lógica, que trata de convencer con pruebas objetivas, y la línea psicológica, que trata de conmover subjetivamente. Los tipos de convencimiento son razones exteriores y también razones internas. Dentro de las razones exteriores podemos mencionar a los prejuicios, confesiones, rumores, testimonios, citas. También lo que se conoce con el nombre de tabulae, donde se incluyen los contratos, acuerdos, hasta las relaciones forzadas y el juramento, ¿no? Las razones internas son el exemplum, argumentos por inducción, y el entimema por deducción. Y se conjugan muchos elementos tales como la persona, cosa, lugar, instrumento, causa, modo, tiempo, comparación y argumentación. También añade el tópico literario. La tópica tiene que ver con los regionalismos, es conocer a la comunidad frente a la cual tú vas a hablar, para que puedas detectar de qué sí es oportuno hablar y de qué no es oportuno hablar. Y se trata de detectar la historia y la vida de esa comunidad. Hay cosas que ellos quieren escuchar de ti, y hay cosas que definitivamente tocarían fibras sensibles, y tendríamos que buscar un lenguaje pertinente con el cual abordar esos temas, o mejor de plano evitarlos. Los lugares comunes, como los dichos, ¿sí? Estos refranes famosos, como por ejemplo pues matar 2 pájaros de un solo tiro, y esta clase de refranes, y también utilizar los estereotipos culturales. Se trata entonces de que en nuestro discurso vamos a presentar o a buscar un asunto de qué hablar, ¿sí? Tiene que ser controvertido, y a eso le vamos a llamar la quaestio. De ese asunto controvertido vamos a tener una tesis y una hipótesis. La tesis a defender es el punto así como general, mientras que la hipótesis es lo mismo pero con mayor especificidad. Entonces, con respecto a la tesis, vamos a hablar de un planteamiento que responda a la pregunta de qué trata en general, y también hablar de el espacio y el tiempo al cual nos vamos a acotar, o si se trata de un tema más universal que no necesite localización. En cambio, la hipótesis es referirnos directamente a los hechos, responder a la pregunta ¿cuál es la causa de la tesis? Aquí se van a conjugar el exemplum y la parábola.
En el exemplum son estos razonamientos inductivos retóricos. Se establece la equivalencia entre dos cosas y se puede basar en una similitud. Aquí tenemos un ejemplo de Aristóteles. Él menciona, un gobernante dio indicios de que será tirano porque fortificó su palacio. Ya hubo antes un gobernante que fortificó su palacio y la historia lo juzgó como tirano. Entonces, en este sentido, esto es una persuasión suave, pero el entimema es una persuasión más directa, como las que usaba Nietzsche. Aquí de ejemplo pongo, lo que no te mata te fortalece. La parábola. La parábola establece semejanza por analogía. Ejemplos, cría cuervo y te sacarán los ojos, o cree ladrón, que todos son de su misma condición. La disposición es la organización de los elementos de la invención en un todo estructurado. Es relevante el número de partes y el orden de aparición. Punto número 1, el exordio o apertura o introducción. 2, la exposición. 3, la demostración. Y 4, el cierre o peroración. La disposición trata entonces de un exordio. Es hacer al auditorio benévolo, atento, dócil, con alguna anécdota personal o con alguna frase poderosa. Y también en el exordio o introducción se establece el tema, la tesis o el objetivo del que vas a hablar. Ya después sigue la exposición, que es esta narración donde vamos a contar los hechos necesarios para demostrar la conclusión. Podemos subdividir en subtemas esta exposición y cuando nosotros todo lo plasmamos en el papel, primero debemos hacer una segunda revisión para eliminar elementos que no conviene mencionar y amplificar los que sí son convenientes. La demostración es la conjugación de estos tres elementos del triángulo retórico del que hablamos hace rato: los argumentos ethos, el pathos, que tiene que ver con suscitar emociones, y el logos, que son estos argumentos deductivos y analógicos. En la disposición o el orden también tenemos que pensar, por ejemplo, cómo vamos a demostrar nuestra tesis, cuál es la argumentación para aportar pruebas para la tesis propia, pero también conviene traer a cuenta el pensamiento contrario para refutar esa tesis de la parte contraria. También tiene que ver con mencionar un postulado o enunciado sin prueba, ¿sí? Y bueno, hay estilos, hay básicamente tres estilos en los discursos. Los monográficos, que ordenan los argumentos del de menor a mayor fuerza persuasiva. El 1 es el de más baja persuasión, el 2 es moderada y el 3 es el argumento más poderoso y que logra convencer más, ¿sí? El periodístico empieza al revés, empieza por el argumento más poderoso, sigue justo con un poder intermedio y cierra con el de menor poder persuasivo. Los discursos nestorianos son estilos que se utiliza mucho en los debates legislativos, por ejemplo. Empiezan con un nivel 2 de intermedio poder persuasivo, siguen con el más bajo en poder persuasivo, que es el 1, y cierran con un nivel 3, lo más poderoso al final. La peroración consiste en inclinar la voluntad del oyente, los afectos móviles éticos, provocar compasión o indignación. Aquí, en la peroración, que es el cierre, vamos a sintetizar el tema para grabarlo en la memoria de nuestra audiencia. Y recuerden que es la última oportunidad que tenemos para convencer a nuestra audiencia. Vamos aquí a incluir este elemento llamado puñetazo, que es
el gran cierre, el cierre final de nuestro discurso. Recordemos que la elocucio es el estilo o modo de expresarse. Puede ser un estilo puritas, donde vamos a examinar cada palabra que vamos a decir. Después, la estrategia perspicuitaces, donde cuando estamos elaborando nuestro discurso, identificar cuáles palabras requieren ser sustituidas por otras de mejor comprensión, y también introducir ornatus, es decir, encontrar estos tropos que nos van a ayudar a hacer más ligero nuestro discurso, como la anáfora. Un ejemplo de anáfora, de temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Tiene que ver con anteponer a cada frase una palabra o grupo de palabras y que se repitan en cada frase, ¿sí? O la metáfora, como por ejemplo, tus ojos son azules, estrellas. La alegoría, como por ejemplo, duro como una roca y frágil como un niño. La hipérbole, que exagera todo, ¿no? Como por ejemplo, lo agota cargar su conciencia. La metonimia consiste, por ejemplo, en sustituir una palabra directa por una indirecta, ¿no? En lugar de hablar de la vejez, decir, ay, ya peina canas, ¿no? O en lugar de decir que el permiso nos fue concedido, vamos a decir, nos dieron luz verde. La sinécdoque, como por ejemplo el pan de cada día, o el énfasis, todo un genio, ¿no? La ironía, cuando decimos, ah, sí, se ve que te quiere. Bueno, con esto cerramos los tropos y todo esto que tiene que ver con la retórica de Aristóteles. Acto seguido, en la actividad, también tenemos que analizar la exposición oral del discurso. La memoria tiene que ver cuando el orador debe aprender de memoria su discurso, pero también que haga una memoria natural o artificiosa, ¿sí? Como por ejemplo utilizar el teleprompter o unas notas. El accio es la puesta en escena de el discurso. Recordemos que siempre hay que imprimir cierta teatralidad, revisar el escenario, la escenografía, y que el orador ponga en acción este discurso, cómo va a pronunciar, la modulación de la voz, los gestos, ¿sí? Nosotros en nuestra actividad vamos a analizar todo esto, todos estos elementos en el discurso de Martin Luther King. Aquí después les voy a anotar las instrucciones. Eso es todo. Gracias por su atención.